discutimos en relación si todavía se debería llamar o no una sociedad anónima, puesto que dijimos que actualmente pues conocemos por completo todos los socios que están dentro de una sociedad anónima, no es como antes, ¿verdad? O sea, que ya no tiene el objetivo que se le llame sociedad anónima, ¿verdad? Ese es un punto importante, por ejemplo, como para una tesis y una reforma dentro de nuestro código de comercio. Estamos trabajando también sobre la sociedad en comandita por acciones y por último trabajamos la sociedad nueva, que es la sociedad de emprendimiento. Dijimos que esta clase número 3 la íbamos a retomar en relación a estos cuadritos para poder entender y hacer más que todo un repaso en relación a las sociedades mercantiles. Muy bien. Vamos a ver que en este cuadro yo les coloqué arriba el nombre de el tipo de sociedad, sociedad colectiva. En el segundo está la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la última sociedad de emprendimiento. El concepto de cada una de estas sociedades la tenemos en el artículo, por ejemplo, en la sociedad colectiva está en el 59 del Código de Comercio. La sociedad en comandita simple la encontramos en el 68 también del mismo código. La de la sociedad de responsabilidad limitada la encontramos en el 78 del Código de Comercio. La sociedad anónima la encontramos en el 86 del mismo código y la sociedad en comandita por acciones la encontramos en el 195 del Código de Comercio. La definición de lo que es la sociedad de emprendimiento la encontramos en el artículo 1040 del Código de Comercio. Así que ahí hay un resumen importante. Solo con estas hojitas, pues creo que es suficiente para estudiar perfectamente las sociedades mercantiles. ¿Qué tipo de sociedades? Hablando si es capitalista o no es capitalista, vamos a ver que la sociedad colectiva es personalista, tanto también como la sociedad en comandita simple, que es personalista. Después pasamos a la sociedad de responsabilidad limitada, que es tipo mixto, y lo vemos en el artículo 78 y en los siguientes, en donde dice que este tipo de sociedad se puede representar o se puede identificar por medio de una razón social o de una denominación social. Por ello entendemos que es puede ser, eh, eh, es capitalista, pero también personalista. Entonces ahí vemos que la sociedad de responsabilidad limitada es mixta. La sociedad anónima es tipo capitalista, también la sociedad en comandita por acciones es tipo capitalista y la sociedad de emprendimiento pues también es de tipo capitalista. De acuerdo a quién es el órgano de soberanía dentro de cada una de estas sociedades, recuerde que dijimos que en las sociedades personalistas se iba a llamar Junta General y en las sociedades capitalistas se iba a llamar Asamblea General de Accionistas. Recuerdan, ¿verdad? Que es lo mismo, Asamblea General. ¿Cómo se llama el órgano de soberanía entonces en la sociedad colectiva? Se llama Junta General. En la sociedad en comandita se llama también Junta General. En la sociedad de responsabilidad limitada se llama Junta General. En la sociedad anónima ya encontramos que se llama Asamblea General y se le agrega todavía el término de accionistas. En la sociedad en comandita por acciones se le llama Asamblea General y en la sociedad de emprendimiento se le llama Asamblea de Accionistas. Es decir, que aquí nos hace como que una unión de tantas cosas. ¿Cuál es el órgano administrativo? ¿Dónde lo encontramos? En la sociedad colectiva lo encontramos en el 63 del Código de Comercio. En la sociedad de comandita simple la vamos a encontrar en el 72 y 73 del Código de Comercio. En la sociedad de responsabilidad limitada lo vamos a encontrar según su escritura social, es decir, que ahí va a decir quién es el órgano administrativo. En la sociedad anónima la vamos a encontrar desde el 162 al 183 del Código de Comercio. En la sociedad en comandita por acciones lo vamos a encontrar que es el socio comanditado en el 198 del Código de Comercio, porque ellos son los que van a ejercer administración, los comanditados. Y en la sociedad de emprendimiento se le va a llamar a este órgano administrativo administrador, según el 1044 en su sexto párrafo y en el 1047 del Código de Comercio. Órgano de fiscalización de la sociedad colectiva está en el 64 del Código de la sociedad en comandita simple. ¿Quién le fiscaliza? ¿Verdad? Que es la Asamblea General, pues ya sería el 7783 del Código de Comercio, la sociedad de responsabilidad limitada, que está en el 83 del Código de Comercio, la sociedad anónima, que va a ser dirigida directamente o el órgano de fiscalización va a estar a cargo
de unos auditores, de unos comisarios o personas individuales, o también comisarios colectivos, que está en el 184 del Código de Comercio. En la sociedad en comandita por acciones van a ser también el órgano de fiscalización, va a ser contadores, auditores o comisarios. Esto está en el 199 del Código de Comercio. Y por último, tenemos que el órgano de fiscalización de la sociedad de emprendimiento son los socios. Ahí estamos en relación a entender mejor y a comparar. Responsabilidad de los socios. La sociedad colectiva, todos los socios van a responder de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente al monto de sus obligaciones sociales en la colectiva. Esto va con todo, ¿verdad? La sociedad en comandita simple, como su responsabilidad, uno o varios socios. Recuerden que aquí hay dos tipos de socios en las dos sociedades comanditarias, unos que dan capital y otros que no, ¿verdad? Que dan menos. Entonces, uno o varios socios comanditados que responden subsidiariamente, subsidiaria limitada y solidariamente, y uno o varios socios comanditarios con responsabilidad únicamente ilimitada, ¿verdad? Limitada, perdón. La sociedad de responsabilidad limitada no puede exceder de 20 y solo están obligados al pago de sus aportaciones. Ese se le llama desde el nombre, responsabilidad limitada. Como característica importante dentro de las sociedades mercantiles, vamos a ver que la sociedad de responsabilidad limitada es la única que tiene cuántos socios pueden pertenecer a esa sociedad. Y dice acá que van a ser específicamente, únicamente 20, ¿verdad? La sociedad anónima, ¿qué responsabilidad tiene? La responsabilidad de cada accionista limitada exclusivamente al pago de las acciones que hubiere suscrito. En la sociedad en comandita por acciones, ahí vamos a ver que hay uno o varios socios también que están comanditados, que responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente, y uno o varios socios comanditarios con responsabilidad limitada al monto de las acciones que hubieran suscrito. Y de ahí la sociedad de emprendimiento, que es nuestra nueva sociedad, una o más personas físicas que están obligadas solamente al pago de sus aportaciones en acciones. Miren cómo está ahí. Una o más personas físicas que están obligadas solamente al pago de sus aportaciones en acciones. Las otras sociedades no podemos mezclar nunca una aportación y una acción. Dice, nunca podrán ser llamadas acciones y después nunca podrán ser llamadas aportaciones. Pero, sin embargo, en la sociedad de emprendimiento hace una fusión ahí en relación a esos términos y debemos respetarlo. Y dice que como es la responsabilidad de los socios, una o más personas físicas que están obligadas solamente al pago de sus aportaciones, es decir, solo lo que hubieran dado, pero dice aportaciones en acciones. Forman personas jurídicas distintas a las de los accionistas. ¿Cómo se va a identificar cada sociedad? ¿Por medio de una razón o por medio de una denominación social? Recordemos que dijimos que las sociedades de tipo capitalista tienen una razón social y las otras tienen una denominación, ¿verdad? Entonces debemos entender entre esto. Dice la razón o denominación social. La sociedad colectiva se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el grado y compañía sociedad colectiva, ¿verdad? Ahí estamos en relación a los primeros. Permítame un momento, solo voy a darle. Ahí está. Regreso nuevamente a mi pantalla. Muy bien. Estamos ahí entonces, estamos viendo cómo se van a identificar cada una de las sociedades mercantiles. Y dimos que la sociedad en comandita simple se va a identificar por medio del nombre de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado y compañía sociedad en comandita CIA S en C. ¿Cómo se identifica la sociedad de responsabilidad? La denominación es libre. Aquí, como esta es mixta, se puede identificar tanto con una razón como con una denominación social. Dice, pero haciendo referencia a la actividad principal o razón social con el nombre completo de uno de los socios o apellidos o dos o más de ellos, con el agregado limitada en compañía limitada LTDA o CIA LTDA. ¿Cómo se identifica la sociedad anónima?
las sociedades anónimas pueden formarse libremente con el agregado Sociedad Anónima S.A. Es decir, que aquí pues, le podemos poner cualquier nombre anterior, pero siempre con el agregado Sociedad Anónima. La sociedad en comandita en acciones o por acciones se identifica con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado y compañía sociedad en comandita por acción. Por último, tenemos la sociedad de emprendimiento. ¿Cómo se identifica? Denominación libre, pero distinta de las otras sociedades con el agregado sociedad de emprendimiento. Esa es la forma en la que se le va a poner nombre a una sociedad de emprendimiento. Y por último, tenemos la forma de representar su capital. ¿Cómo representa cada una de estas sociedades su capital social? La sociedad colectiva por medio de aportaciones de trabajo o también en forma económica. La sociedad en comandita simple, pues la forma de representar su capital es por medio de una aportación íntegra al constituirse, puede ser en especie o también en efectivo. ¿Cómo se identifica la sociedad de responsabilidad limitada? Aportación íntegra y efectivamente pagada. No puede haber socio industrial en ese tipo de sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima, ¿cómo va a tener su capital? Primero lo va a tener dividido y representado por acciones. El monto inicial por lo menos tiene que ser de 200 quetzales. Las aportaciones dinerarias o no, dinerarias por lo menos con el 25%. ¿Cómo se identifica una sociedad en comandita por acciones? Su capital está dividido y representado por acciones. El monto inicial por lo menos debe ser de 200 quetzales. Las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias por lo menos con el 25%. Y por último tenemos la nueva sociedad de emprendimiento. ¿Cómo se identifica? La sociedad de emprendimiento únicamente en aportaciones dinerarias, así como establece a partir del 1040 de nuestro Código de Comercio. Ahí estamos en relación a cómo vamos avanzando en relación a esto, compañeros. Muy bien. Avanzamos. ¿Qué tipo de sociedad es o su tipo de responsabilidad? Sociedad colectiva, es subsidiaria, limitada, solidaria. La sociedad en comandita simple depende del tipo del socio, es decir, que si va a ser un socio comanditado, va a responder, recuerdan ustedes, la semana pasada hablamos de forma subsidiaria, limitada y solidariamente. En cambio, si es un socio comanditado, entonces lo comanditario lo que va a hacer es que va a responder de las obligaciones sociales solo al monto de sus aportaciones. El tipo de responsabilidad también de la sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo dice, es limitada al monto únicamente de sus aportaciones. La sociedad anónima está limitada al monto de sus acciones en propiedad. La sociedad en comandita por acciones, como es su tipo de responsabilidad, y esto va a depender del socio. Y el tipo de responsabilidad de la sociedad de emprendimiento es subsidiaria solidaria por la comisión de conductas tipificada como delitos que está en el 1044.14 del Código de Comercio. Un elemento importante de cada una de estas sociedades, en la sociedad colectiva no tenemos elemento importante, pero sí en la sociedad en comandita simple dice que existen dos tipos de socios, del Código de Comercio en el 68 y también los otros están en el 71 del Código de Comercio, que son los comanditados y los comunitarios. Son así que dos tipos de socios. Vamos con la sociedad de responsabilidad limitada. Este es un elemento importante, es que no acepta más de 20 socios. Una aportación diaria del capital del capital que está en el 81 del Código de Comercio. No se acepta socio industrial en el tipo de responsabilidad limitada y en el código que está en el 82 del Código de Comercio. La sociedad en comandita por acciones. Un elemento importante es que existen dos tipos de socios. Que está esto estipulado en el 195 y adelante de lo que es de la sociedad en comandita por acciones.
Vemos mucho que las sociedades mercantiles utilizan mucho la acción para poder representar su capital. Cuando vamos a ver que las acciones, y vamos a analizarlas un poquito, las acciones son títulos, son documentos que acreditan una parte o representan más que todo una parte alícuota, es decir, que no sabemos qué parte, pero eso representan una parte que de la, y esto va a depender, y el valor de cada una va a depender de acuerdo a al aporte de capital o a la constitución del capital que yo tenga dentro de cada una de las sociedades anónimas. A eso se refiere una acción. La acción dice que es un título, es un documento que acredita a la persona poseedora del mismo ser partícipe o dueño de una parte del capital en una sociedad anónima, en vista de haberla pagado a la empresa que la emitió. En otras palabras, una acción es un título que representa el valor de cada una de las partes alícuotas en las que se divide el capital de una empresa. Un ejemplo de un modelo de acción está, por ejemplo, esta es una acción número 1. Cada acción, según van a ser emitidas, va a tener el valor de 10,000 quetzales, puesto que a, se iniciaron a crear o se multiplican únicamente por los derivados o múltiplos de 100. No pueden haber números impares, por ejemplo, darle valor a cada una de las acciones. Un modelo de una acción lo tenemos ahora en pantalla y le voy a dar lectura y dice la Chapinita Sociedad Anónima. Esta acción pertenece a una serie de 10 acciones ordinarias emitidas y autorizadas de acuerdo con escritura constitutiva número, y de una vez dice, registrada en el registro mercantil guatemalteco y autorizada por el Ministerio de Economía el 25 de junio del año 2011 y representa la parte alícuota de un capital autorizado de 100,000 quetzales. Es decir, que si cada una de las acciones vale 10,000 y se va a hacer un patrimonio de 100,000 quetzales, entonces, ¿cuántas acciones se emitieron? Díganme ustedes. 10, ¿verdad? Porque si cada una vale 10,000 quetzales y llega a un monto total de 100,000, entonces son 10. Ahora, aparte, ese es el capital pagado. Hay otro capital que está suscrito. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a suscribir, por ejemplo, 20 acciones porque considero que aquí a unos 5 años, pues ya voy a tener para poder aportar ya en efectivo el precio de cada acción, ¿verdad? Entonces eso va a depender del buen futuro, del buen avance que se vaya teniendo dentro de la sociedad mercantil. Hablamos ahora de la constitución de un capital de una sociedad anónima. El monto de un capital de una sociedad anónima debe ser uno de los elementos sumamente importantes para poder entender, por favor, lo que es una constitución de capital de una sociedad anónima. O podría ser no solo la anónima, sino se aplica de forma general. Primero, vemos que hay 3 clases de capital. 3 clases. Hay un capital que es capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Voy a poner ejemplos al final de cada uno. Que el capital suscrito es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. El autorizado es la suma máxima. El suscrito está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o aportadas por los accionistas. Ese es el autorizado. El suscrito representado por el monto del valor de las acciones suscritas o aportadas por los accionistas. Y el capital pagado está constituido por el valor de las acciones pagadas por los accionistas, ya sea un dinero o en especie. Muy bien. Vamos, por favor, todos busquemos el artículo. Vamos a buscar todos, por favor. Vamos a iniciar a ver las sociedades. Más que todo para entender lo que es el capital, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en... Ahí estamos.
Artículo 71. Vamos a ver el artículo 71 de nuestro Código de Comercio. Vamos a ver ahí, por favor. Quiero encontrar otro artículo que está un poco antes, pero no lo voy a ubicar. Pero vamos a buscar directamente desde donde encontramos la sociedad en comandita simple. Fíjense que la sociedad colectiva la encontramos a partir del artículo 59. Encontramos que se identifica con una razón. Estos artículos ustedes los estuvieron leyendo ya en esta semana. Entiendo que ya ahí terminamos esa lectura y eso nos va a ayudar a entender bastante. Si no, cada semana vamos a hacer como un conocimiento nuevo si no tenemos la lectura de cada una de las semanas. Vamos a ver entonces en el artículo 71. Dice que el capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse. Esto es en el tipo de sociedad en comandita simple, por uno o más socios comanditados o por estos o por socios comanditados. Ahí estamos hablando de cómo se entiende el capital para la sociedad en comandita simple. Vamos a ver adelante, por favor, el artículo número 88 de nuestro Código de Comercio. Ahí vamos a encontrar esto. Y me quise venir hasta estos artículos porque aplica a todas las sociedades mercantiles. Capital autorizado, que es el que tenemos en el primer cuadrito. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. Fíjense, es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito, y aparece el capital suscrito, al constituirse la sociedad, y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. Bueno, leamos el 89, que es el capital suscrito. En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. Quedémonos ahí. 25%. Entonces, el capital autorizado es la suma máxima por el cual una sociedad puede emitir acciones. El suscrito dice que es al momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de ese valor nominal. Y el capital pagado en el artículo 90, y dice el capital pagado inicial de la sociedad anónima debe ser por lo menos de 5,000 quetzales. Muy bien. Vamos a encontrar entonces la diferencia aquí entre estos tres tipos de capital. Y vamos a ver el autorizado, el suscrito y pagado. Ojalá ustedes, como ya tenían esta diapositiva, ustedes hubieran impreso estas diapositivas para tener una mejor comprensión. Bueno, resulta que yo tengo con 5 personas vamos a hacer una capital, una sociedad, perdón. Y estamos hablando en este momento sobre el capital. Y con las 5 personas que tenemos decimos, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para autorizar o cuánto va a ser nuestro capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Somos 5 personas. Y decimos, por ejemplo, bueno, yo quiero, por ejemplo, 20 acciones y cada uno de nosotros quiere 20 acciones. 20, fíjense. Cada acción tiene el valor, por ejemplo, de 1,000,000 de quetzales, cada acción. Como tienen que ser múltiplos de 100, entonces 1,000,000 de quetzales cada acción. Entonces, cada uno de nosotros, o pongámosle mejor un menos valor, pongámosle, cada acción vale 10,000 quetzales. Y queremos nosotros 5 acciones, 20 acciones cada uno, es decir, 20 por 5 son 100 acciones. Pero para que yo tenga derecho a pedir esas 20 acciones, tengo que haber pagado por lo menos 25% de esas 20 acciones que yo voy a pedir. ¿Cuál es el 25% entonces de 20? Vienen siendo aproximadamente como si sería el 25% de 20 serían 5, ¿verdad? Entonces yo tendría que pagar 5 acciones, ¿verdad? Entonces dice aquí, el capital autorizado, dice, es la suma máxima que la sociedad puede emitir. Sumemos 20 acciones de cada socio, somos 5, son 100 acciones de, digamos, 1,000 quetzales cada uno. Bueno, entonces ahí
Ahora, el capital suscrito tiene que ser al menos del 25%. Yo digo, yo voy a pagar mi 25%, que son 5,000 quetzales de los 20,000. Puede ser que alguien diga, no, yo no puedo pagar 5,000, pero otra persona vaya a pagar 10,000 y ya solo quede pendiente pagar otros 10,000 quetzales de las acciones. Entonces ahí va compensando. Al final de esos 100,000 quetzales, que va a ser el capital autorizado, tenemos nosotros que haber pagado mínimamente el capital suscrito debe hacer de 100,000 quetzales, tiene que hacer por lo menos 25,000 quetzales el capital suscrito. ¿Verdad? Y el capital pagado, cuando se habla del capital pagado ya es el efectivo que se ha hecho. El capital suscrito es más que todo hasta dónde se puede llegar y es el 25% mínimo del autorizado y el autorizado es hasta dónde la sociedad puede emitir acciones. Podría ser entonces que de esos 100,000 quetzales que queremos cada uno, por ejemplo, 20 acciones de 1,000 quetzales, puede ser que se haya autorizado, por ejemplo, 150,000 quetzales, que hayan 50,000 quetzales más en acciones que no nos pertenecen a ninguno de nosotros, pero que pueden en determinado momento pertenecer a alguien, porque es hasta donde la sociedad mercantil puede emitir nuevamente acciones. Entonces, el capital autorizado es la suma máxima para no volver a hacer el trámite de la escritura, de la ampliación de capital. El suscrito debe ser al menos el 25%. Y el pagado es el que ya está por los accionistas, el que ya está emitido, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderse, pues, empezar a trabajar con ese capital. Muy bien, ahí terminamos lo que teníamos nosotros pendientes de la semana número 2 y iniciamos a trabajar rápidamente nuestro contenido ya de la semana número 3. Y quiero que pongan mucha atención, por favor, a esta clase, a esta presentación de la semana número 3, puesto que son procedimientos importantísimos y con esto les comento, terminaríamos lo que son las sociedades mercantiles. Muy bien. Vamos a trabajar entonces las sociedades constituidas en el extranjero, sociedades irregulares y de hecho vamos a trabajar la disolución, liquidación, fusión y transformación de las sociedades. Ese es nuestro objetivo, debe terminar hasta ahí. Yo creo que llegamos todavía. Vamos a entender primero que hay dos tipos de sociedades. Estas muchos piensan que son clases de sociedades mercantiles, pero no son clases de sociedades mercantiles. Yo también estoy de acuerdo con el libro que tomamos como base, que es el libro del doctor René Arturo Villegas Lara, en donde se menciona que no son sociedades mercantiles, sino son tipos de sociedades que pueden aparecer antes de constituirse en una sociedad mercantil o cuando van en el camino que en sí no llegan a constituir unas sociedades mercantiles. Vamos con el artículo 222 y 223 del Código de Comercio, por favor. Para entender bien las sociedades irregulares, vamos a entender las sociedades irregulares y de hecho y con fin ilícito. Muy bien. Vamos a ver sociedades irregulares y de hecho que las tenemos en el 222, 223 y 224 del Código de Comercio. Las sociedades irregulares son cuando son contrarias a las normas legales. Veamos las sociedades con fin ilícito en el 222. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas, aún estando inscritas, aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario o ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. Una sociedad con fin ilícito son todas aquellas que tienen, como su nombre lo dice, pues tienen algo que no es lícito. Por ejemplo, yo no puedo conformar o no puedo ser parte o no se puede inscribir una sociedad, por ejemplo, de transporte o de comercio de cocaína o de marihuana. Esa es una sociedad de tipo irregular. Rentable sí, pero no es con fin ilícito, ¿verdad? O sea, no se puede hacer. No existe, de hecho, en Guatemala no existe ninguna sociedad de este tipo. Entonces, es una sociedad con fin ilícito, ¿verdad? Esas sociedades con fin ilícito dice que aún estando inscritas, es decir, que a veces se inscriben bajo otros nombres, bajo otra actividad comercial, pero aún estando inscritas ya, cuando se llegue a comprobar que éstas se dedican a un fin ilícito, entonces van a ser nulas.
Aún estando inscritas, no tienen validez estas sociedades irregulares. Las sociedades irregulares también las encontramos en el 223 y ahí evidentemente dice sociedades irregulares. Las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. ¿Qué es lo que pasa con una sociedad irregular? Son las sociedades que nunca fueron inscritas en el registro mercantil. Recuerden ustedes que todas las sociedades mercantiles deben sufrir o deben establecerse dentro de un proceso legal importante para poder inscribirse dentro del registro mercantil. Si no logran su inscripción en el registro mercantil, solo son sociedades de hecho. Irregulares. Entonces, las sociedades con fin ilícito son las que no tienen una actividad lícita para poderse declarar abiertamente. Aún estando inscritas, van a ser sociedades irregulares. Las sociedades de irregulares, normalmente en el 223 están también, que son las que no fueron inscritas en el registro mercantil, es decir, que nunca pasaron esa etapa de registro y también son declaradas como sociedades irregulares. Y en el 224 encontramos las sociedades de hecho. La omisión de la escritura social o de las solemnidades prescritas produce nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes se hubieran contratado a nombre y en interés de una sociedad de hecho. ¿Qué es lo que pasa con una sociedad de hecho? Prácticamente que no se cumplieron las formalidades que la ley prescribe para pasar o para formalizarse como una sociedad normal mercantil. Entonces aquí dice que la omisión de la escritura social y de las solemnidades hacen que se convierta entonces en una sociedad de hecho. Tenemos entonces las sociedades irregulares que las encontramos en el 223 y en el 222 y en el 223 y las sociedades de hecho que la encontramos en el 224. Muy parecidas a las tres, pero distintas. Con fin ilícito, no tienen fin ilícito, irregulares, no que se inscriben en el registro mercantil y las de hecho no se llenaron los requisitos esenciales que prescribe la ley, como por ejemplo su escritura social, ¿verdad? Ahí estamos con las sociedades. Pasamos a la disolución, liquidación de sociedades. Ahí mismo en el 225 del Código de Comercio. Disolución y liquidación de sociedades. Vamos a ver que son dos cosas distintas. Disolución de sociedades. La sociedad mercantil, por ser una persona jurídica, al igual que una persona individual, tiene un periodo de vida que se inicia al estar definitivamente inscrita en el registro mercantil y se principia a extinguir cuando se vaya disolviendo. Para que se dé la disolución se requiere la presencia de una causa prevista en la ley o también en el contrato social que viene siendo la escritura de constitución de sociedad. O sea que todo hecho que afecte la existencia jurídica de la sociedad se le conoce como una causa de disolución de sociedades. Las causas de disolución las podríamos clasificar de dos puntos de vista. Primero, sería según la fuente de donde provienen, pueden ser voluntarias y pueden ser legales. Las primeras surgen de la voluntad de los socios expresada en el contrato. Significa que los socios ya no quieren seguir con la sociedad mercantil y es voluntad de ellos, pues disolver hacer una disolución de esa sociedad mercantil. Y las segundas son las que están previstas en la ley, según que afecten a determinado tipo de sociedad o a todas las sociedades, pueden ser especiales o pueden ser también generales. Entonces, cuando hablamos de que sean voluntarias y legales, las voluntarias, los mismos socios ya no quieren permanecer en la sociedad, y legales cuando ocurre algo, alguna de las cosas que están prescritas en la ley, ¿verdad? Según, por ejemplo, en el artículo 223 encontramos las causas de exclusión, pero ahí estamos más hablando en relación a los socios. Vamos hablando de la disolución más adelante. Por ejemplo, en el artículo 237 vamos a encontrar las causas de la disolución de una sociedad mercantil y ahí vamos a ir analizando. Hay dos tipos de disolución de sociedades. Hay una disolución que es una disolución parcial, es decir, que no termina con la vida de la sociedad, pero produce mutaciones en su existencia jurídica, no siendo en realidad una verdadera disolución. Es decir, que aparentemente hay una disolución de esa sociedad mercantil, pero hay unos cambios que se van surgiendo y entonces se pretende o se establece como que fuera una disolución parcial.
La disolución total es la que produce definitivamente la terminación de una sociedad mercantil. Es decir, que ya no va a seguir existiendo y ya no va a avanzarse y se termina todo lo que ya estaba armado dentro de la sociedad, se termina. La disolución parcial se puede dar en dos casos y esto escuchémoslo bien. La disolución parcial se puede dar en dos casos. Está contemplada legalmente la disolución parcial de una sociedad. Puede ser por exclusión o por separación de uno de los más socios. Es decir, que la disolución parcial no va a terminar porque, por ejemplo, habían 10 socios, pero se van a retirar, ya sea por exclusión o separación, 5 socios y se van a quedar únicamente los otros. Ahora en la disolución social ninguno de los socios se va a quedar y prácticamente pues hay una disolución completa de la sociedad mercantil. La disolución parcial, es decir, que sigue avanzando la sociedad mercantil, la vamos a entender primero por exclusión. Y la exclusión es cuando el socio es el que es retirado de la sociedad por incurrir en infracción al contenido de la escritura constitutiva o lo que establece el Código de Comercio. Ahí hay una exclusión, es decir, que el socio no tanto es que quería irse de la sociedad mercantil, sino que el socio lo van a excluir. Los demás socios dicen no, por lo que él hizo lo vamos a excluir de la sociedad mercantil. Y también está por separación de uno o más socios, es decir, que ellos de forma voluntaria, ¿verdad? Proviene, dice, de la voluntad del socio. El socio se separa por causas que únicamente a él le es dable conocer. Y ahí estamos. Vamos al 226, por favor. Dice, son causas de exclusión de uno o más socios, además de las infracciones de los preceptos de 29, 39 y 40 de este código, el incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que les impone la ley o la escritura social y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Esas son causas de exclusión. También son causas para exclusión de uno o más socios en las sociedades no accionadas las siguientes: la condena por falsedad o por delito contra la propiedad, la quiebra y la interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. Ahí estamos hablando entonces de la exclusión de un socio, es decir, que la misma sociedad lo saca. Ahí estamos una disolución parcial por exclusión. Ahora vamos a ver la disolución parcial por separación de uno de los más socios. En cambio, la separación proviene, dijimos, de la voluntad. Entonces, vamos a entender, para finalizar esto casi, que en relación solo a la disolución, que la disolución puede ser parcial, cuando va a seguir la sociedad, pero ya no van a estar todos los socios, y total cuando todos los socios ya no quieren pertenecer a la sociedad. Asimismo, la disolución parcial puede ser por exclusión, cuando los mismos socios deciden retirar a un socio porque ha cometido alguna de las cosas que no están permitidas en la sociedad, lo excluyen, o puede ser también una disolución parcial por separación de uno o más socios, es decir, que los socios voluntariamente no es que los hayan excluido, sino que ya no quieren pertenecer a esa sociedad mercantil. La exclusión, entonces, se produce cuando un socio comete un acto contrario a la escritura, a la ley o al acuerdo social. Hay causas de exclusión que operan para todo tipo de sociedades y son las que están contenidas en los artículos 29 y 9 del Código de Comercio, las que se refieren principalmente a la negativa injustificada del pago, del aporte o el uso individuo de la razón social o de la denominación. Asimismo, la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad en cualquiera de sus formas son causas de exclusión según el artículo 226 del Código de Comercio. Dentro de esas están la condena por falsedad o por delito contra la propiedad, dice el 226, la quiebra y la interdicción declarada judicialmente para ser comercial. ¿Cuál es el procedimiento de una exclusión? Es decir, ¿cómo vamos a sacar o cómo se le saca al socio de la sociedad mercantil? El acuerdo de exclusión debe ser tomado por la mayoría de los socios reunidos únicamente para ese efecto, es decir, que se reúnen, ya sea en una junta, en una asamblea, dependiendo del tipo de socio de sociedad que sea, para determinar ese asunto en la agenda. En la junta de socios que decide la exclusión, el socio afectado no puede votar, pero sí tiene voz, ya que nadie puede ser condenado sin ser oído. El acuerdo de exclusión deberá ser comunicado al socio, quien tiene un plazo de 30 días para presentar
oposición en juicio sumario ante el juez de primera instancia civil. Ahí estamos. Entonces, el procedimiento, ¿verdad? De acuerdo, lo hacen por medio de un acuerdo de exclusión que debe ser comunicado al socio, pero también este tiene 30 días para presentar su oposición al juez de primera instancia de lo civil. Vamos a hablar ahora de la disolución por separación. La separación proviene del socio y se origina en actos de los que no puede responsabilizarse. Por ejemplo, los accionistas en las sociedades accionadas, ¿cómo va a haber separación o cuándo? Por no estar de acuerdo con la modificación de la escritura social, por no estar de acuerdo con el nombramiento de los administradores extraños, por no estar de acuerdo con la fusión de las sociedades, cuando no se reparten utilidades, no se excluye al socio culpable de alguna infracción o es de plazo indefinido. Y las no accionadas cuando no se reparten utilidades en la forma que establece el inciso primero del artículo 229 del Código de Comercio o cuando la sociedad cambie de objeto, prorrogue su plazo, traslade su dominio al extranjero, se transforme o se fusione, según el artículo 231 del Código de Comercio, hay que hacer constar que conforme al artículo 230 del mismo código, el ejercicio del derecho de la separación es consecuencia de una pretensión no satisfecha por parte de la sociedad en los términos y en el tiempo que dicha norma establece. ¿Cuáles son los efectos cuando hay una disolución parcial? Es decir, que la sociedad se va a disolver o se van a separar algunos de los socios, pero al final va a continuar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una disolución únicamente parcial. El socio excluido o separado según la forma de sociedad es responsable ante terceros de todas las operaciones sociales frente al pendientes al momento de la separación y también de la exclusión. La sociedad debe practicar una liquidación parcial del patrimonio con el objeto de pagarle al socio todo lo que le corresponda dentro del haber social. En el caso de exclusión, la sociedad puede retener la cuota a liquidar hasta dilucionar la responsabilidad del socio para con la sociedad y con terceros sin que se tenga retención, sin que esta retención pueda pasar de 3 años. Ahí estamos hablando de la separación. Dijimos que habían dos clases de separación. Ya vimos la separación no total, ¿verdad? La separación en donde va a quedar todavía viva, digamos así, la sociedad mercantil y en cambio vamos a ver ahorita la disolución total. La disolución total afecta definitivamente la existencia jurídica de la sociedad y su principal efecto es provocar que haya una liquidación de la total de la sociedad, es decir, que se sepa cuáles son sus activos y sus pasivos del patrimonio de la persona jurídica, las cuales las causas que la provocaron pueden estar previstas en la ley o pueden estar en el contrato o como vimos anteriormente, también de forma voluntaria por los socios. Liquidación. Jurídicamente entendemos que liquidación es de una sociedad mercantil, es la realización de su unidad patrimonial para cubrir el pasivo social y repartirse el remanente entre los socios, es decir, repartirse lo que quedó de ganancias por medio de las cuotas de liquidación en proporción a la parte de capital que corresponda a cada socio o en la forma en la cual se haya pactado. Esta es una liquidación. La sociedad de liquidación conserva su calidad de persona jurídica durante el plazo en que debe liquidarse, el que no debe exceder de 1 año y debe agregarse a la denominación o a la razón social las palabras en liquidación, es decir, que se debe poner el nombre de la sociedad y aparte el término en liquidación para que sepan que es una sociedad que ya se está liquidando. Entra el espacio entonces del pago de las obligaciones sociales. La ley establece el orden en que los liquidadores deben observar el pago de las acreedurías de la sociedad, es decir, que debe pagar sus responsabilidades sociales para garantizar la equidad en la liquidación, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 248 de nuestro Código de Comercio.
¿Cómo va a ser el orden del pago de las obligaciones de la sociedad? Primero, los gastos de liquidación. Debe cubrir todos sus gastos que van a ser de liquidación. Por ejemplo, pagarle a los auditores o las personas que están practicando la liquidación. Después de haber cubierto con esos activos que van quedando de las obligaciones sociales, los gastos de liquidación, se va a pasar a pagar las deudas de la sociedad, todas las deudas que la sociedad tenga, todas, sin importar, ¿verdad? Entonces tienen que pagarse todas las deudas de la sociedad mercantil. Número 4, tiene que haber un aporte de los socios. Cuando se habla de aportes de los socios es que pues se tiene que verificar cuánto aportó cada uno para poder reintegrarle los aportes a cada uno de ellos. Y por último, ver si quedaron aún utilidades o ganancias y poder también repartir equitativamente las utilidades y ganancias. Tampoco vamos a ver que las ganancias se van a repartir de forma igualitaria. Quien aportó más se le va a dar más. Quien aportó menos va a recibir menos. Ahí estamos frente al pago de esas obligaciones de tipo social. Muy bien, ahora pasamos a otra figura de las sociedades mercantiles que se llama fusión de sociedades. La fusión no la debemos entender más que es la reunión de dos o más sociedades que van a formar una nueva sociedad. Por ejemplo, la sociedad en comenta por acciones quiere, por ejemplo, unirse a la sociedad anónima. ¿Ha pasado? Sí, ¿verdad? En nuestro medio hay mucha fusión de sociedades y más en la época que se tiene, ¿verdad? Y que definitivamente, pues hasta las empresas que han sido aparentemente más sólidas han tenido problemas en estas épocas. Entonces hay una fusión de sociedad. Artículo 256 del Código de Comercio. Busquémoslo ahí de una vez. Ustedes van a ir viendo ahí. A partir del 256 dice fusión y transformación de las sociedades mercantiles. La fusión es cuando una sociedad se une con otra. Y la transformación es cuando una misma sociedad ya no quiere ser, por ejemplo, una sociedad responsable limitada, sino que quiere ser una sociedad, por ejemplo, anónima, ¿verdad? Una sociedad de comandita por acciones se quieren convertir en una sociedad anónima. Esa es una fusión, ¿verdad? Es una fusión por transformación, ¿verdad? Bueno, fusión de sociedades entonces es la reunión de dos o más sociedades que van a formar una nueva sociedad. Se van a unir, se van a unir las sociedades. En el 256 del Código de Comercio se habla de que hay una fusión por medio de integración. ¿Qué significa eso? Que desaparecen todas las sociedades que estaban constituidas. Y también hay una fusión por absorción. La fusión por integración, ¿qué significa eso? Que hay muchas sociedades mercantiles, pero todas se van a unir, pero ninguna va a subsistir. Por eso se dice por medio de la integración. Desaparecen todas las sociedades mercantiles y viene y se coloca un nuevo nombre a esa sociedad, es decir, como que fuera una sociedad nueva. Sin embargo, en las fusiones por medio de absorción, dentro de esas 5 sociedades que quieren formar una sola, hay una que va a subsistir, es decir, que esa va a atraer a las demás, pero solo va a subsistir ese nombre. Ahí estamos hablando con los efectos de la fusión. Leamos el 256 para que vean ustedes. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo de cualquiera de estas formas. Primero, por la creación de una sociedad nueva y la disolución de todas las anteriores que se integren a la nueva. Y eso es a lo que se le llama por medio de integración. Ahora dice también, en todo caso, la nueva sociedad o aquella que ha absorbido a las otras adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Vamos ahora con los efectos de la fusión. Con relación a los socios se produce la reunión de un solo grupo humano. Es varias sociedades, ahora solo va a ser una. Con relación al patrimonio y el capital, se unifica también en una sola unidad económica. Es decir, que ya no van a haber varios capitales, sino todos se van a unir y formar una nueva sociedad económica. Las revelaciones activas y pasivas de las sociedades que desaparecen con motivos de la fusión se trasladan a la sociedad resultante o a la sociedad que subsiste. Las relaciones activas o pasivas de las sociedades que están desapareciendo, es decir, las que van a integrar esta nueva sociedad por fusión,
Dice, sociedades que desaparecen con motivos de la fusión se trasladan a la sociedad resultante o a la sociedad que subsiste y lógicamente también van a actuar las relaciones activas y pasivas, es decir, los acreedores y también las personas que les deben a la sociedad mercantil. ¿Cuál es el procedimiento de una fusión de las sociedades mercantiles, ya sea por integración o ya sea también por absorción? Cada sociedad resuelve fusionarse por medio de un acto unilateral y que lo contiene el acuerdo social. Es decir, lo primero que hay, tiene que haber un acuerdo, es decir, cada sociedad va a hacer un acuerdo para poder estar de acuerdo para formar esa fusión de sociedades mercantiles. El acuerdo social se escribe en el registro mercantil por medio de un acta notarial, en donde se transcribe dicho acuerdo. Es decir, se hace el acuerdo previamente en los órganos de la sociedad mercantil y después se van directamente al registro mercantil y por medio de un acta notarial se va a transcribir dicho acuerdo. Produce que se manden a hacer 3 publicaciones en el diario oficial y en otro de mayor circulación, haciéndose saber a terceros el acuerdo. Ahí estamos en relación a las sociedades. Transcurridos después de 3 meses a partir de la última publicación, si hay oposición y se han satisfecho las cuentas de los acreedores que se pongan a la fusión, pueden autorizarse la escritura o registrarse. Ahí estamos con el procedimiento de la fusión de sociedades. Hablamos ahora de la transformación de las sociedades. Esto es distinto, porque la fusión, dijimos, ¿verdad? Se atraen a las otras. Ahora la transformación, yo soy una sociedad anónima, me quiero pasar a una sociedad en comandita por acciones, por ejemplo. El artículo 262 del Código de Comercio habla de las sociedades que están constituidas conforme dicho código, puede transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil, manteniendo la misma personalidad jurídica de la sociedad anterior. Manteniendo, vean, la misma personalidad jurídica de la sociedad anterior. Otros tipos de transformación de sociedades puede ser que también haya una sociedad civil que se quiera pasar a una sociedad mercantil, lo puede hacer. Cuando se modifica la escritura constitutiva, si se tiene una administración individual y se pasa a una administración colegiada, porque hay una transformación orgánica de las sociedades. Ahí estamos hablando de las transformaciones. ¿Cuáles son los efectos que produce la transformación de las sociedades? Primero, dependiendo del punto de vista que se tenga, la nueva sociedad cuenta con una nueva personalidad jurídica o lo único que se obtiene es una nueva investidura legal diferente. La ley guatemalteca acepta el segundo criterio, aceptando que hay continuidad de la persona jurídica. A la transformación de sociedades se aplican entonces los artículos 258, 259, 260, 261 y 262 del Código de Comercio, que se refieren específicamente a la fusión, de manera que toda observación sobre dichas normas también es aplicable a la transformación de las sociedades mercantiles. Esos son los efectos que produce la transformación de las sociedades mercantiles. Vamos acá, por favor. Vamos a ver aquí que, de acuerdo a la transformación, artículo 262, las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse a otra sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. ¿Qué significa? Y dice en el último párrafo, en la transformación de sociedades se aplicarán las disposiciones contenidas en el 258, 259, 260 y 261, que es este código que estábamos hablando en relación a la fusión y transformación de las sociedades mercantiles. Significa entonces que la transformación de una sociedad puede hacerse de una a otra, ¿verdad? Dependiendo, desde el punto de vista, dependiendo, debería ser una sociedad accionada por otra accionada, debería ser una sociedad no accionada por otra no accionada, más que todo por el título de las acciones, ¿verdad? Entonces se tiene que dar la planificación correcta en relación a la transformación de las sociedades mercantiles. Hablamos ahora de escisión de sociedades. La escisión de las sociedades es un fenómeno contrario
a la fusión. Si en la fusión lo que hay es una unión de sociedades, en la escisión es lo que hay es una separación de una sociedad, ¿verdad? Leamos el recuadro celeste, por favor, o azul. El fenómeno contrario a la fusión de sociedades es la escisión. Si la fusión es una política de concentración de empresas, es decir, de muchas sociedades a hacer una, la escisión es una operación de división empresarial, en la que se da un desmembramiento de los medios de producción de una sociedad, en provecho de otra u otras que se forman con base en el patrimonio de una sociedad escindida. La escisión tiende a evitar el gigantismo de una organización empresarial para mantener una administración eficiente. Hemos visto nosotros, ¿verdad? Y en nuestro medio hemos visto ahora que hay mucha facilidad en relación a la escisión de las sociedades. Por ejemplo, anteriormente, yo no quiero mencionar nombres, pero había una empresa que se dedicaba a la fabricación de cerveza, aparte a la elaboración de ciertos productos alimenticios, a la elaboración después de aguas con gas o bebidas gaseosas. Y después había un gigantismo muy grande en relación a esa empresa y entonces se da el fenómeno de la decisión de las sociedades. Entonces empiezan a aparecer, ¿verdad? Ya alimentos SA, que hay embotelladora, que ya hay aquí, y ya se dedican a hacer exclusivamente lo que a ellos les gusta o lo que a ellos les corresponde. Por eso es de que hay muchos productos que son embotellados o empacados en otras porque ha habido una excisión de sociedades, es decir, que se han dividido las funciones cada una de estas sociedades que anteriormente se hacían en una sola sociedad. Ahora se dividen esto y cada una pues presenta sus propias rendiciones, sus propios tributos, sus propios precios, su propio comercio, ¿verdad? Competencia también, entonces ahí estamos hablando de las sociedades. Tiende a evitar el gigantismo de una organización empresarial para mantener una administración eficiente. Entre las causas que pueden influir en una escisión de una sociedad, o sea, separación de la sociedad, están, primero, afrontar de mejor forma la competencia con base en sociedades pequeñas. Es mejor, ¿verdad? Quien mucho abarca, dice, ¿verdad? Pues deja libre espacios. Quien lo hace más pequeño, pues se aprieta mejor, dice así un dicho, algo así. Formar grupos también de sociedades afines, es decir, que se dediquen a ciertas cosas que están más apegadas a lo que se hace todos los días. Racionalizar el funcionamiento de la empresa ahorrando gastos administrativos e impuestos por ser ya una empresa muy grande. Evitar el recelo del poder público ante una política contraria a los monopolios. Es decir, que se tenga la facilidad de poder a través de división de esa sociedad mercantil o de esa empresa, pues que haya una mejor atención a los productos y a los servicios que se ofrecen y pueda haber también un crecimiento. Ahora, no es lo mismo ser un administrador o un gerente de una empresa que tiene múltiples actividades a ser específicamente gerente de una, ¿cómo sería? De una parte, de un todo de lo que se dedica a una sociedad mercantil ya muy bien pues cimentada. Escisión de sociedades, la decisión puede conseguir los siguientes resultados. Primero, que hay un crecimiento del tráfico comercial de las sociedades mediante la diversificación de las actividades mercantiles. También es que hay una ampliación de mercados en razón de que cada sociedad se dedicará a uno en particular, en forma más técnica y en forma más apropiada. La sociedad matriz y sus socios generan un crecimiento patrimonial como efecto de multiplicación, puesto que hay una decisión, hay una separación. El fenómeno de la decisión no se encuentra regulada directamente en el derecho guatemalteco, pero no es prohibido llevarlo a cabo. Es tarea entonces del notario es ser muy cuidadoso para formular una o más escrituras que recojan adecuadamente las intenciones de cada uno de los socios. Estamos hablando de la escisión de las sociedades mercantiles. Formas de escisión de las sociedades. Vamos a verlas. Primero está la falsa escisión y la escisión pura. La falsa escisión es que ocurre que una sociedad cede parte de su patrimonio a otra, que se forma, la que le vuelve acciones u cuotas de capital, según el caso. En esta forma de sociedad, la sociedad matriz sigue existiendo.
Y estamos hablando de la empresa que les acabo de mencionar, que se dedica a muchas cosas, separan capital y ponen, conforman otras sociedades, pero siempre hay una sociedad que les dio el capital y que está pendiente del crecimiento de esas nuevas sociedades pequeñas, digámoslo así. Ahí tenemos una falsa escisión. ¿Por qué? Porque la empresa o la sociedad más grande, ¿qué es lo que hace? Le da, le aporta capital a las otras más pequeñas y por eso se dice que es una falsa decisión, porque siempre hay un poco de dependencia en relación a la sociedad original. La decisión pura es en que la sociedad matriz se extingue de su patrimonio y de su patrimonio de liquidación se forman otras, es decir, que ya no existe esa. Ahí era una sociedad, pero de esa sociedad salieron dos, pero esas son nuevas y la anterior se extingue, es decir, que ya no existe. Los requisitos podrían ser para la decisión de las sociedades mercantiles. Primero está la copia autorizada auténtica del acta del máximo órgano social, en donde conste que se tomó la decisión de extinguirse socialmente. Ahí estamos frente a primero una copia autorizada o auténtica del acta, ¿verdad? Después estamos que se tiene que tener los estados financieros extraordinarios, los estatutos sociales aprobados, la planificación, publicación, perdón, en el diario y por último, estados financieros de ambas empresas o sociedades mercantiles. Ahí estamos hablando de la escisión de las sociedades mercantiles. Muy bien. Que pasemos unos 3 minutos, por favor, antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan. Vimos el día de hoy en relación a nuestra semana número 3, compañeros. Muy bien. Semana número 3, acá la tengo. Regreso con ustedes para hacer un repaso de 5 minutos y les suplico que lean, por favor, todas las lecturas. Ya les voy a proyectar cuáles van a ser. Bueno, vimos primero las sociedades regulares y de hecho, vimos que había sociedades con fin ilícito que están en el 222, que esas sociedades son las que no pueden, aún están escritas en el registro mercantil, no pueden ejercer sus responsabilidades o sus actividades, digamos así, o el objeto, porque no es algo lícito. De ahí las sociedades irregulares en sí, que son las que nunca se han inscrito en el registro mercantil. Vemos las sociedades de hecho, que son aquellas que nunca han nacido a la vida jurídica porque la escritura pública o cualquiera de sus trámites se obvió algún requisito indispensable. Hablamos de la disolución de las sociedades y su liquidación. Cuando hablamos de disolución y liquidación es el proceso en sí en el cual una sociedad va a dejar de existir. Ya no va a haber existencia de esa sociedad. Hay dos tipos de disolución de esas sociedades, que hay una disolución parcial y hay una disolución total. Y también dentro de la disolución parcial hay dos categorías, que está la disolución parcial por exclusión, es decir, que no es que el socio se quiera ir, sino la sociedad mercantil lo retira porque faltó a algo. Y también la disolución parcial por separación de uno de los socios, es en donde hay 8 socios y uno de los socios decide quitarse o irse como socio. Ahí estamos también frente a otra disolución parcial. La exclusión dijimos que es el procedimiento por el cual se le retira a un socio de una sociedad mercantil debido a pues no llenar o hacer algo en contra de lo que no tendría que hacer estando presente en esa sociedad. Hablamos de los efectos de la disolución, tanto en las sociedades accionadas como en las no accionadas. La disolución total, que en sí afecta la existencia total de la sociedad jurídica, pues, o la sociedad mercantil, puesto que ya no habrá oportunidad para poder iniciar nuevamente, continuar con eso. La liquidación es esa etapa que tiene que surgir o sufrir dentro de una disolución total de una sociedad mercantil para poder pactar cuáles son los activos, los pasivos, los derechos, los créditos, todo esto y quedar bien ahí. Cuando se haga la disolución de una sociedad mercantil y se llegue a la etapa de la liquidación, vamos a ver que primero se tiene que cubrir los gastos de liquidación, las deudas de la sociedad, los aportes de los socios y por último recuperar las utilidades. Vamos a ver qué es la fusión. Dijimos que la fusión es la reunión de dos o más sociedades que forman una nueva sociedad. Esa es la fusión.
La fusión puede ser por medio de integración, dijimos, es decir, que varias sociedades, ¿verdad?, se quieren agregar, y por medio de absorción, cuando una sociedad absorbe a otra, ¿verdad? Esos son los efectos o sumas. Más que todo, esa es la fusión. El procedimiento de la fusión, y vamos ahora con el tema de la transformación de las sociedades. Cuando hablamos de la transformación de las sociedades, dijimos que las sociedades están constituidas, ¿verdad? Pero puede haber, por ejemplo, de sociedad civil a de sociedad mercantil, puede ser también de una sociedad colectiva a una sociedad en comunidad por acciones, dependiendo cuáles son los efectos que se van dejando en la transformación de las sociedades, ¿verdad? Y la escisión, por último, de las sociedades. Dijimos que no hay una base legal para poder elaborar o para decir cuál es el procedimiento de la escisión de las sociedades. Sin embargo, cuando hablamos de esa escisión, estamos hablando directamente que es lo contrario a la fusión, ¿verdad? La fusión es la separación y dijimos que evita el gigantismo empresarial, es decir, que una empresa crezca demasiado y que ya no pueda tener un control en cada uno de sus departamentos. Esa es la escisión de las sociedades. La escisión en sí va a ayudar al crecimiento del tráfico comercial, la ampliación del mercado y también la sociedad matriz y sus negocios. Las formas de escisión, dijimos que había una falsa escisión cuando la sociedad cede parte de su patrimonio a otra que se forma, en la que le devuelve acciones u cuotas de capital. Y la escisión pura es la que la sociedad se extingue y su patrimonio de liquidación se forma otra nueva sociedad, ¿verdad? Estas son las lecturas obligatorias para la clase de la semana número 4, compañeros, por favor. No las pierdan de vista. Vamos a leer porque vamos a trabajar la otra semana. Vean, por favor, vean su código de comercio. Ustedes tendrían que haber terminado hasta la 262 del código de comercio. Y si ya no lo leyeron, pues lástima porque ya no hay oportunidad para volver a hablar de este tema, porque aquí tenemos que avanzar mucho. Así que la próxima semana nuestro tema va a ser los auxiliares del comerciante y las obligaciones profesionales del comerciante. Y eso lo vamos a encontrar directamente del artículo 263 a 231 del código 331 del Código de Comercio, y vamos a trabajar también el registro mercantil que está en el 332 al 351 del Código de Comercio, y vamos a hablar también de la empresa y sus elementos, si nos diera tiempo, desde el 655 al 667 del Código de Comercio. Las leyes que van a leer para esta semana de forma, ahí sí que posible, vamos a trabajar la ley monetaria y la ley de supervisión financiera. Esas son las dos leyes que vamos a trabajar esta semana, compañeros. Yo les suplico, miren, ahorita ya vamos sobre el artículo número 262 trabajado por Código de Comercio y tenemos que trabajar aún lo restante. Bueno, vamos a trabajar entonces y regreso con ustedes. Yo les proyecto preguntas cada semana y no se confíen, por favor, de esas preguntas porque definitivamente van a ser, eh, no las voy a poner en el examen, así que mejor. Bueno, trabájenlas porque puede ser que una coincida, porque yo no las voy a tener a la vista el día que esté haciendo mi examen. Podría ser, ¿verdad? Pero esto es un cuestionario únicamente para poder tener una guía y para poder ustedes ir trabajando en casa, pero no significa que son las preguntas que vienen en el examen. Regreso con ustedes, compañeros, y veo si tienen alguna duda en relación a lo que acabamos de trabajar. Por favor. Muy bien. Tenemos preguntas, así que vamos a ver. En una sociedad anónima, los socios solo responden por la aportación del valor de sus acciones, pero en las deudas sociales son solidarios para su cancelación. Aún así, este sea mayor que el valor de las acciones de su propiedad. Por ejemplo, los socios tienen acciones en propiedad de 20,000 y las deudas sociales por 50,000. Esto sería que los socios deben pagar la diferencia. Bueno, esa es una muy buena pregunta, compañero José.
Lo que sucede aquí es que, en todo caso, las sociedades que son sociedades accionadas, y específicamente la sociedad anónima, y por eso es de las más utilizadas en nuestro medio, la sociedad anónima es una sociedad de tipo de responsabilidad limitada al monto de sus acciones, al monto de su capital social. Y no solo vamos a hablar al monto de las acciones, porque recordemos que las acciones son una parte del activo de la sociedad mercantil. Vamos a ver, por ejemplo, sus cuentas bancarias, sus ganancias, podemos ver también, hablando en lenguaje no complicado, podemos ver que el patrimonio incluye, por ejemplo, los edificios, las instalaciones, los vehículos, la maquinaria. Entonces, al momento que haya en sí una disolución de una sociedad de tipo anónimo, los socios van a responder primero de una forma solidaria dentro de ellos, pero significa que va a ser parejo a todos los socios, pero no es una responsabilidad de tipo ilimitada. ¿Qué significa eso? Que los socios son solidarios en el sentido de responder de esas deudas de la sociedad, pero si no les alcanza el capital a ellos, definitivamente, si no les alcanza el capital de la sociedad mercantil, no van a pagar con sus activos, no lo van a hacer. Ahora aquí dice, por ejemplo, los socios tienen acciones en propiedad de 20,000 y deudas por 50,000, pero si la deuda es de la sociedad mercantil, porque de hecho así tendría que ser, ellos pierden este socio, digamos que sean dos socios de 20,000, suman los dos 40,000 quetzales y las deudas son por 50,000, entonces pierden los dos los 20,000 cada uno, que ya sumarían 40,000, y los otros 10,000 tendría que verse qué más hay en la sociedad para liquidar. Podría ser automóviles, maquinaria, edificio, y con eso pagar los otros 10,000. Si, digamos, no tienen otro, que sería muy difícil, pero digamos que no hay otra, o no hay de aparte de los 40,000, no hay ni para pagar los otros 10,000, no lo van a pagar, ¿verdad? No lo van a pagar porque es una sociedad de tipo anónimo. Entonces ellos son responsables y únicamente van a cubrir al monto de sus aportaciones, al monto de sus acciones, ¿verdad? El capital. No se van a ir con los vehículos, ni con su casa, ni con todo lo que los demás tengan, ¿verdad? Si fuera un tipo otro tipo de sociedad mercantil, tendríamos que analizar qué tipo y ver si ellos sí son de forma subsidiaria ilimitada, ¿verdad? Al monto de sus aportaciones. Pero en el tipo de la sociedad mercantil, ellos sí responden únicamente con el capital social. Ujú. Las preguntas, dos diapositivas son de preguntas. Se las pongo al ratito, solo que vamos a responder preguntas, pero les digo que no se confíen porque esas preguntas no las voy a poner. Las diapositivas de la segunda clase, Damián. Muy bien, las preguntas de la semana pasada, esas se las envié la semana pasada y también las puse. Gracias, compañera Carol. Dice, quiero ver. No, no sé, compañero César, el calendario de exámenes. Bueno, ustedes tienen que saber que a cada 5 semanas, la sexta semana es examen. Es decir, que ahorita vamos sobre la clase número 3, tenemos 2 clases más y examen. 2 clases más, examen. Así vamos a ir siempre, ¿verdad? En la semana número 5, perdón, la semana número 6, por eso ustedes no van a encontrar clase 6 en la plataforma, ni 12 ni 17, porque ya la última semana ya solo tiene 4 semanas, entonces no van a encontrar esas clases porque son las semanas de examen. Si en caso no les toca examen esa semana, entonces damos la clase 7 y de ahí la siguiente semana se toma como semana 6 y los evalúa. Muy bien, compañero Genaro. Presentaciones. Presentaciones también. Quiero ver presentaciones. Yo se las estoy enviando a unos compañeros que me dijeron que están en un grupo de Telegram y ellos las van a subir. Fundamento de la decisión de las sociedades. No sé si estuvo presente en toda la clase, compañero, cuando hablamos de cuál es el fundamento y que dijimos que no existía un fundamento, pero que es el notario el que tiene que hacer el trámite. Las diapositivas, ¿será que las puede compartir? Sí, compañera. Las diapositivas yo se las voy a estar enviando. Debe estar las diapositivas de las preguntas.
Ahorita voy. Les voy a poner las diapositivas. No se escucha. Bueno, solo este correo me entró de que no se escuchaba y los demás, si me están haciendo preguntas, supongo que sí se escuchaba mi clase. Compañero Érico Giovanni. Fíjese que las grabaciones de mis clases yo las hago todas las semanas y deberían estar, ahí están, ¿verdad? De hecho, he visto que a veces las comparten, es decir, que sí se graban. Precisamente la de ahorita se está grabando. La universidad debe subir los videos de las clases de los 15 minutos. Esos videos no los grabé yo, sino los grabó otra compañera abogada. Yo en base a lo que ella trabaja semana a semana, yo me guío para trabajar con ustedes, ¿verdad? Pero esos videos ya fueron compartidos, supongo que están ya en la plataforma. Y si no, pues no tardarán en subirlos. No se graban, sí las estoy grabando, solo que a veces tal vez no, la verdad es que como no tengo yo el ingreso como estudiante, pues no puedo decirles en sí cómo va esto, pero seguramente se las van a subir. Quizá porque estamos iniciando semestre no lo han hecho, pero siempre lo hacen compañeros. Sí, compañero Uriel, yo se la envío al ratito. Diapositivas, clase 2 y 3. Muy bien, compañeros, si yo les voy a enviar las clases, ¿verdad? Y también les he indicado a ustedes que tomen captura de las clases, por eso es importante estar. Vieran ustedes cuando ya toca una semana antes de exámenes, tengo lleno el correo pidiéndome presentaciones desde la 1 y me da idea de que no están en clases. Y si no están en clases, no tienen información y yo va a ser muy difícil que yo a la última semana les envíe toda la información. De hecho, no lo hago. Entonces, ustedes busquen la forma de cómo estar presentes en las clases, tomar capturas, compañeros, y de ser posible, pues yo les voy a estar enviando las diapositivas. A los que me solicitan se las he tratado de enviar. Pero cuando me piden diapositivas de la 1, 2, 3, 4, 5 semanas, me da idea que no están en clases. Entonces, creo que también hay que tener el interés de estar en cada una de las semanas, compañeros. En la decisión se disuelve la sociedad y se reparte entre los socios o cómo se divide. Sí, en la decisión se disuelve la sociedad mercantil, ¿verdad? Hay una decisión, definitivamente se va a disolver esa sociedad y hay una separación de los socios y como es una sociedad de tipo mercantil, sí se van a dividir las ganancias. Definitivamente se dividen las ganancias porque es una sociedad de tipo mercantil, no es de otro tipo, ¿verdad? Si fuera una asociación, dijimos, recuerdan en las primeras clases que en la asociación no se pueden dividir ganancias. En la sociedad civil sí, sociedad mercantil aún mejor, pero en la asociación no se puede, sino lo que se tendría que hacer una asociación es regalar lo que les quedó a ellos en relación a disolverse la sociedad por completo, la asociación, perdón, y regalarlo a otra asociación que tenga el mismo fin o parecido. Ahora, como es una decisión de las sociedades, sí se reparten completamente todas las ganancias. De las preguntas. Dice, podría enviar las diapositivas. Sí, compañeros, yo les envío diapositivas. Diapositivas 2 y 3. Sería tan amable enviar las diapositivas de la clase, ya que la clase la solicité el sábado pasado, pero quedó pendiente de enviármela. Ok, compañera Jessica, al ratito se las envío ahorita. Compartirme las diapositivas de la semana 2 y 3. Podría unirme al grupo, le voy a enviar el enlace, compañera Nancy, y usted se une, por favor. Diapositivas también de la semana 1 y 2. Muy bien. Ahí estamos, compañeros. Buenas tardes. Usted puede compartirnos las diapositivas. Nos pudiera compartir el grupo de Telegram, por favor. Ok, los voy a averiguar y se los mando. La disolución en una sociedad, alguna penalidad económica fuera de la sociedad en la disolución. No, miren, lo que sucede es que cuando se hace el trámite, cuando hay una disolución de las sociedades mercantiles, hay un trámite hay un espacio, perdón, una etapa que es la liquidación de las sociedades. Y en la liquidación de las sociedades incluso hay publicación de que esta sociedad se está liquidando.
¿verdad? Por disolución o porque haya separación de uno de los socios, y entonces lo que se hace es que se publica para que las personas que se creen con derechos para poder adquirir, ¿verdad? El pago de un crédito, de una obligación de tipo social, entonces la puedan hacer. Esto es una etapa, ¿verdad? Es un proceso, mejor dicho, que se tiene que hacer, pero no hay una penalidad económica. Ujú. Muy bien, compañero Eric López, y yo les envío. A los que me escriben, yo trato en lo posible de estar enviándoles las diapositivas para que ustedes las puedan tener, ¿verdad? Muy bien, compañeros, compañera Lilian, no hay una penalidad económica. Si nos pudiera compartir, sí les estoy compartiendo, compañera Lilian, no, a mí también. Muy bien, grupo de Telegram, se me puede agregar. Yo le busco el enlace y se lo comparto, compañero Carlos, un ratito. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, compañeros? Para poder de una vez trabajar con ustedes. Sí, para mientras voy a regresar a mi clase y voy a compartir mis preguntas de la semana número 3, ¿verdad? Para que ustedes pues las observen. Pero como les digo, no se confíen porque no se las no creo ponerles estas, tal vez ninguna. Lean sus leyes, por favor. Esta es las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 y estas son las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahí está.